Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias y el entretenimiento. Y hoy, amigos, tengo un tema que simplemente explosiona. Prepárense porque les voy a contar algo que, créanme, ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Hoy vamos a hablar de si lo adivinaron. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan a esta pareja de ensueño? Pues bien, la noticia que ha saltado a la luz hoy, 10 de julio de 2025, es sorprendente. Prepárense para descubrir todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, mi humilde opinión sobre esta bomba informativa. Pero antes de que entremos en materia, quiero agradecerles por estar aquí, por dedicar su tiempo a mi canal. Significa mucho para mí que estén interesados en mis vídeos. Y ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así se mantienen al día con todas las novedades. Y ahora, sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con una noticia que circuló como la pólvora: Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de nuestra adorada serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español, han vuelto a ser noticia. Y no precisamente por un nuevo proyecto en conjunto. La noticia bomba es que hay rumores muy fuertes de que están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, de idas y venidas en sus vidas sentimentales, parece que el destino, o tal vez Cupido, ha vuelto a hacer de las suyas. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir en su momento fueron la pareja televisiva más comentada del momento. Su química en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo era perfecto. La gente soñaba con que su amor traspasara la pantalla. Y aunque siempre existieron rumores de romance, ellos siempre mantuvieron una postura discreta al respecto, negando cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, la realidad es que la conexión entre ellos era evidente. Los fans se volvieron locos, crearon cuentas dedicadas a ellos, analizaron cada foto, cada like, cada comentario. Y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y especulaciones. La obsesión por Candem, como cariñosamente les llamaban sus seguidores, alcanzó niveles épicos. Se crearon grupos de WhatsApp, foros de discusión y hasta fanfics que relataban cómo sería su vida juntos. La pasión era tal que cualquier movimiento en las redes sociales era interpretado y analizado al detalle. Un simple me gusta en una foto de Instagram se convertía en un tema de conversación durante días. Pero, ¿qué hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué su química traspasaba la pantalla de una manera tan innegable? La respuesta probablemente reside en una combinación de factores. En primer lugar, la serie Erkenzikuş era una comedia romántica que tocaba la fibra sensible del público. La historia de amor entre Can, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven soñadora, era entrañable y relatable. Los personajes eran imperfectos, divertidos y, sobre todo, humanos. En segundo lugar, la interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir fue magistral. Ambos actores, con su talento y carisma, lograron conectar con el público de una manera única. Can, con su porte, su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, encarnó a la perfección al hombre ideal. Demet, por su parte, con su dulzura, su espontaneidad y su capacidad de transmitir emociones, se ganó el corazón de todos. La complicidad entre ellos era palpable y se reflejaba en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Además, la serie tenía una estética cuidada, con escenarios hermosos, vestuarios elegantes y una banda sonora que complementaba a la perfección la historia. Todo esto, sumado a la química innegable de los protagonistas, hizo que Erkenzikuş se convirtiera en un éxito rotundo en Turquía y en el mundo. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que estos rumores vuelvan a resurgir con tanta fuerza? Bueno, todo comenzó con una serie de pistas que, para los más observadores, no pasaron desapercibidas. Fotos en lugares similares, comentarios en redes sociales con guiños sospechosos, y lo más reciente, una publicación en Instagram que ha desatado la locura. Una imagen de Demet Özdemir con un accesorio muy particular, y Can Yaman también tenía uno parecido. OMG. Analicemos las pistas con más detalle. En primer lugar, las fotos en lugares similares. Los fans más perspicaces notaron que en varias ocasiones, ambos actores habían compartido imágenes en sus redes sociales tomadas en el mismo lugar, o en lugares muy parecidos.
Ya sea un restaurante con una decoración peculiar, un paisaje natural con características únicas, o un evento social con una estética reconocible, las coincidencias eran demasiadas para ser simples casualidades. En segundo lugar, los comentarios en redes sociales con guiños sospechosos. En algunas ocasiones, Khan y Demet intercambiaban comentarios en sus publicaciones que, si bien eran aparentemente inocentes, tenían un tono juguetón y cómplice. Algunos fans interpretaron estos comentarios como señales de una posible relación, mientras que otros pensaron que simplemente se trataba de una amistad cercana. Y finalmente la publicación en Instagram que desató la locura. Demet Özdemir compartió una foto con un accesorio muy particular, y poco después, Can Yaman publicó una imagen con un accesorio similar. ¿Una coincidencia? ¿Un guiño? ¿Una declaración de intenciones? La respuesta por el momento es un misterio. Pero lo cierto es que esta publicación fue la chispa que encendió la mecha de los rumores, y que impulsó a los fans a investigar y analizar cada detalle. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las últimas novedades del corazón, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Portales de noticias, revistas de espectáculos, programas de televisión, todos hablando del posible reencuentro de Can y Demet. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no paraban de comentar, compartir y especular. Las reacciones de los fans fueron diversas. Algunos se mostraron eufóricos, celebrando la posibilidad de que su sueño se hiciera realidad. Otros se mostraron escépticos, argumentando que podrían ser simples estrategias de marketing o montajes para generar atención. Y otros, más cautelosos, prefirieron esperar a que la pareja confirmara o desmintiera los rumores. En Twitter, el hashtag #CanDemForever se convirtió en tendencia mundial. Los fans compartieron fotos, vídeos y mensajes de apoyo, y debatieron sobre los detalles de la posible relación. En Instagram, las cuentas dedicadas a la pareja incrementaron sus seguidores, y las publicaciones con noticias y especulaciones se multiplicaron. En Facebook, los grupos de fans se llenaron de comentarios, encuestas y debates. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una estrategia de marketing para ganar atención? ¿O realmente hay algo más? Pues bien, amigos, aquí es donde la historia se pone interesante. Porque según fuentes cercanas a la pareja, sí parece que hay algo. Según estas fuentes, Can y Demet se han estado viendo en secreto durante los últimos meses. Han mantenido la relación en la más estricta privacidad, tratando de evitar el acoso mediático y las especulaciones. ¿Por qué? Bueno, parece que esta vez quieren llevar las cosas con calma, construir una relación sólida y evitar la presión de la fama. Esta decisión de mantener la relación en secreto tiene sentido. Ambos actores han experimentado en carne propia lo que significa estar en el ojo público y ser objeto de especulaciones y juicios. En el pasado, sus relaciones sentimentales fueron ampliamente comentadas y analizadas, lo que generó un estrés y una presión innecesarios. Por eso ahora han optado por la discreción, buscando proteger su intimidad y construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Además, estas fuentes aseguran que ambos han madurado mucho desde que trabajaron juntos en Erkencikus. Han aprendido de sus experiencias pasadas y han encontrado una forma de conectar más allá de la química en pantalla. Ahora se conocen a fondo, valoran su amistad y se respetan mutuamente. Y lo más importante, se quieren, y están dispuestos a darse una oportunidad. La madurez que han adquirido es evidente. Can Yaman, tras su éxito en Erkencikus, ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su capacidad de adaptación. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Ankara, donde ha demostrado su talento y su evolución como actriz. Esta madurez, sumada a la experiencia de sus relaciones pasadas, les ha permitido afrontar la posibilidad de una nueva relación con una perspectiva diferente. Han aprendido a gestionar sus emociones, a comunicarse de manera efectiva y a valorar la importancia de la privacidad y la confidencialidad. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, como fan de Erkencikus y seguidora de sus carreras, estoy emocionada. Siempre sentí que había algo especial entre ellos. Su conexión era palpable y me alegraría muchísimo que encontraran la felicidad juntos. Sin embargo, también soy realista. Sé que una relación en el ojo público es difícil,
y más para dos personas tan famosas como ellos. Como fan, es imposible no emocionarse ante la posibilidad de que Khan y Demet estén juntos. Su química en pantalla era tan intensa y su conexión tan evidente que muchos soñaban con que su amor traspasara la ficción. Verlos juntos, felices y enamorados, sería un sueño hecho realidad. Sin embargo, también es importante ser realistas y conscientes de los desafíos que implica una relación en el mundo de la fama. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, las especulaciones constantes y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso es fundamental que Khan y Demet tengan el apoyo de sus amigos y familiares, y que prioricen su bienestar emocional. En mi opinión, si esta relación es real, lo más importante es que sean felices. Que se apoyen mutuamente, que se respeten y que vivan su amor a su manera. Y por supuesto, espero que nos regalen más momentos inolvidables, ya sea en la vida real o en la pantalla. Espero que su relación, si es que existe, sea un refugio de apoyo y amor mutuo, lejos de las presiones del mundo exterior. Deseo que puedan construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el afecto. Y sobre todo, espero que encuentren la felicidad, independientemente de lo que el futuro les depare. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en estos rumores? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan candente. Es importante recordar que la opinión de los fans es fundamental. Sus comentarios, sus expectativas y sus deseos son los que impulsan el éxito de las series y de los actores. Por eso es importante que la voz de la audiencia sea escuchada y que se debata abiertamente sobre este tema. Además, no podemos olvidar la gran pregunta: ¿qué pasará con sus respectivas carreras? ¿Influirá esta posible relación en sus proyectos futuros? ¿Trabajarán juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos, pero las expectativas son altas. Los fans de Erkenzikούς sueñan con una segunda temporada, o al menos con una colaboración en algún proyecto. Y, quién sabe, tal vez este reencuentro sea el catalizador para que sus carreras despeguen aún más. La posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos es una de las grandes incógnitas. Los fans de Erkenzikούς anhelan una segunda temporada, o al menos una película o miniserie que continúe la historia de Sanem y Khan. Sin embargo, la decisión de volver a trabajar juntos dependerá de muchos factores, como la disponibilidad de ambos actores, los proyectos en los que estén involucrados y, por supuesto, sus deseos personales. En cuanto a sus proyectos futuros, es probable que la posible relación entre Khan y Demet tenga un impacto, aunque no necesariamente negativo. Si la relación es pública, es posible que ambos actores reciban más ofertas de trabajo, ya que su nombre estará en boca de todos. Sin embargo, también es posible que tengan que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Mientras tanto, solo nos queda esperar y estar atentos a las redes sociales. Can Yaman y Demet Özdemir son muy activos en Instagram, y seguro que nos darán alguna pista sobre su relación. Además, los paparazzi estarán al acecho, intentando capturar alguna imagen que confirme o desmienta los rumores. La espera será larga, pero prometo mantenerlos informados. El papel de las redes sociales en este asunto es fundamental. Instagram, en particular, se ha convertido en el principal canal de comunicación entre los actores y sus fans. Las publicaciones, los comentarios, los likes y los stories son analizados al detalle, y cualquier movimiento es interpretado como una posible señal. Los paparazzi, por su parte, también juegan un papel importante. Su trabajo consiste en seguir a los famosos, capturar imágenes y obtener información sobre sus vidas privadas. En este caso es muy probable que estén intentando obtener alguna imagen de Khan y Demet juntos, que confirme o desmienta los rumores. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave. Hoy hemos hablado de la impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores de que están juntos de nuevo han revolucionado las redes sociales. Hemos analizado las pistas que han desatado las especulaciones, hemos repasado sus carreras, y hemos debatido sobre la posibilidad de que su amor traspase la pantalla por segunda vez. En definitiva, un tema apasionante que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hemos hablado de la importancia de la discreción y la privacidad, y de la necesidad de proteger la intimidad de los actores. Hemos analizado las expectativas de los fans, y hemos debatido sobre las posibles consecuencias de la relación en sus carreras.
Y sobre todo hemos expresado nuestros deseos de que Khan y Demet encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como yo. Recuerden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. La participación de la audiencia es fundamental. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos y sus suscripciones son los que hacen posible que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Por eso les animo a que sigan participando, a que compartan sus opiniones y a que se mantengan informados sobre todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y ahora, como siempre, los invito a dejar su like, a compartir este vídeo con sus amigos y a suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.